Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, ahí un momentico. Y vamos a decirle al Señor que, bueno, ya tiene una palabra que usted y yo podamos recibirla, atesorarla y ponerla por obra en nuestra vida. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te damos gracias y presentamos nuestra vida delante de ti, la iglesia aquí en Tocancipá, nuestro hermano Dimas, Señor, para que lo uses. Pero que esta palabra edifique, alimente, pero también sea puesta, Señor, en práctica, en el nombre de Jesús. Que tu bendición, Señor, nos acompañe en esta noche, esta palabra gloriosa, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido, hermano Dimas. Gracias. Gloria al Señor. Amén. Bueno, gracias a Dios. Un saludo para todos. En el nombre de Jesús, para el hermano William, su familia, para todos los hermanos que están esta noche aquí y las visitas que también están con nosotros. Gracias, hermano William, por querer que estuviera aquí este rato. Como dice el hermano, hace tiempo hemos trabajado, hemos estado cerca y hemos podido compartir el trabajo para el Señor. Y me invita y yo lo invito. Sí, no, gracias a Dios por todo, porque es una bendición poder estar esta noche aquí. Pensé que iba a llegar a las 7:30. Había un trancón, pero muy bravo, y cada vez subía día 10, día 10. Y yo dije, no, voy a llamar a William y le digo que predique él y yo me devuelvo. Porque había muchísimo trancón. Bueno, eso pasa porque pues las distancias, aunque sean cortas, hay demasiado flujo de vehículos y eso hace que se formen esos trancones. Capítulo de segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 9, el verso número 7. El tema para hoy, dentro de esta semana que tienen programada, las ofrendas. Amén. Bueno, gloria a Dios, porque la primera ofrenda para Dios de parte nuestra no es el billete, es nuestra propia vida. Amén. Porque cuando se habla de ofrendas, casi siempre dice, otra vez nos van a hablar de dinero. Y la primera ofrenda que un cristiano debe darle a Dios es su propia vida. Esa es la primera ofrenda. Y es el resultado del único y primero y único sacrificio que hizo Dios a favor del hombre. Y fue darse a sí mismo en rescate por todos. Así es que hay que entenderlo como es. Amén. Yo me doy a Él porque Él se dio por mí. Y ese es el principio bíblico, dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Vamos a hablar un poquito de las ofrendas. Cuando aprendemos eso, no nos queda difícil honrarlo. No nos queda nada difícil. Capítulo número 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Basemos esta noche el pensamiento de su palabra en esta escritura. Por favor, siéntense. Cuando uno ve los términos en que la Biblia nos presenta la obra de Dios a favor del ser humano, uno encuentra que Dios se entregó Dios se dio,
Y así dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El primer dador es Dios. De ahí para acá, entonces nosotros somos los beneficiarios de la generosidad divina. Nosotros somos los receptores de esa generosidad de Dios. Cuando uno ve lo que Pablo le enseña a las iglesias que fundó, dijo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, uno parte del principio de que el primero que colocó el ejemplo de el dar fue Dios. Amén. Fue Dios. Y los receptores de esa generosidad divina fuimos nosotros. Cuando vamos a las páginas de la Biblia, encontramos, y cuando buscamos la definición de ofrenda, este vocablo ofrenda viene del hebreo minyá, que se utiliza para describir un regalo a Dios. Un regalo a Dios. Una ofrenda es eso, una expresión de gratitud como regalo a Dios. Cuando lo vemos del lado del Señor para acá, ¿qué fue lo que hizo Él? Pues porque nos amó, porque nos vio en necesidad, nos vio perdidos, nos vio destituidos de la gloria de Él, nos vio errantes, nos vio descarriados, nos vio en tinieblas, y entonces se quiso Él voluntariamente ofrecerse, porque la Biblia dice que la obra de Cristo en la cruz del Calvario es la ofrenda que Él hizo por el pecado, o sea, se ofreció por nosotros los pecadores. Se ofreció con una sola ofrenda, dice el escritor a los Hebreos. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Y eso está tomado del trasfondo del Antiguo Testamento, donde la gente ofrecía sacrificios como ofrenda a Dios para quitar la ira, para cubrir la ira de Dios y que la ira de Dios se aplacara y ellos pudieran tener, en este caso, por ejemplo, si eran las ofrendas de paz o era la ofrenda de expiación por el pecado cada año, era para que ellos pudieran tener un año con bendición, un año bendecido de parte de Dios. Y entonces ofrecían todas estas ofrendas porque ellos querían agradar a Dios. Y de esa manera lo podían hacer. Cuando uno ve esto de que nosotros usamos una manera, pues, como muy común para nosotros, cuando dice vamos a recoger la ofrenda, cuando decimos, hermanos, llegó la hora. En el culto la ofrenda tiene un espacio, porque le hemos apartado un espacio dentro del desarrollo de nuestro culto cristiano, nuestra liturgia cristiana. Y entonces a veces decimos, hermanos, vamos a recoger la ofrenda. Y cuando uno lee la definición, es un regalo a Dios. Pero mire que parece como una cosa que no es como tan fácil de entender. ¿Cómo le parece que dentro de la administración de todo lo que Dios ha creado está la administración de los bienes materiales? De todo lo que Dios ha creado está la administración de los bienes materiales, porque Dios ha creado todas las cosas y nosotros, los seres humanos, Dios nos ha dado el privilegio de ser mayordomos de los bienes del Señor. Y entonces dentro de esa mayordomía cristiana, nosotros los creyentes
somos mayordomos de nuestra propia vida. Porque tenemos que administrar nuestra propia vida. Somos mayordomos de la familia, tenemos que administrar la familia. Somos mayordomos de los dones recibidos de parte de Dios. Somos mayordomos de los talentos y habilidades que Dios ha depositado en nosotros. Y somos mayordomos de los recursos materiales. Y también somos mayordomos de un recurso que no se ve, que es intangible, pero que se cuenta con ese reloj que está allá. Del tiempo. Entonces tenemos varias cosas por administrar. Primero, nuestra propia vida. Segundo, la familia. Tercero, los dones que hemos recibido. Cuarto, los talentos y habilidades. Y quinto, los recursos materiales. Y sexto, el tiempo. Cuando uno ve en esas áreas de administración, pues las ofrendas incluyen realmente una de las cosas de esos recursos administrables de nuestra parte. Porque cuando vamos a la Biblia, encontramos que todo ser humano se da por entendido, por dicho y ya por decretado en la palabra y no se puede cambiar, y es que el único dueño de todo es Dios. Y usted puede leerlo ahí en el Salmo 24 sin ningún problema. El salmista dijo, del Señor es la tierra, su plenitud y todo lo que en la tierra habita. Y dice la razón, ¿por qué? Porque Él fue el fundador. Porque Él es quien la fundó. Porque Él es el que la creó. Y entonces Él es el absoluto y único dueño de todo. Y cuando entendemos el principio de quién es el dueño y el principio de quién es el administrador, entonces cuando nos hablan de mayordomía, pues nosotros encajamos sin ningún problema ahí, porque realmente el ser humano es mayordomo de los bienes del Señor. Así fue desde el comienzo. El Señor colocó a Adán y a Eva en el huerto. La Biblia dice que el Señor creó un huerto y puso al hombre allí. Adán no sembró el huerto, Adán no cultivó el huerto, no lo hizo florecer, no lo hizo crecer, no lo hizo dar frutos, no hizo la hierba verde. Adán no produjo nada de eso. Dios lo produjo todo y lo colocó a él ahí. Y le dijo, usted va a señorear sobre toda esta creación, va a sojuzgarla y va a administrarla. Entonces, lo primero que tiene que entender un ser humano es que él no es dueño de. No tenemos nada. Un hombre que lo tuvo todo, humanamente hablando, y que en un momento dado perdió todo lo humanamente dado, reconoció con estas palabras, desnudo salí del vientre, desnudo voy a volver allá. Jehová dio, Jehová quitó. Y le dio la gloria al Señor en todos los aspectos, sea el nombre del Señor bendito. Ese era un buen mayordomo, un buen administrador. Porque aún en la situación difícil que estaba, nunca se le olvidó lo que era un administrador. Y dijo, me lo dio Él y Él me lo quitó.
Su nombre debe ser bendecido, sea que tenga o sea que no tenga. Él merece ser glorificado por encima de todo y ya. Eso es ser un buen administrador. A mí me encanta que en ese relato de Job, la Biblia dice de él, la opinión que Dios tiene de ese hombre es fabulosa. Ojalá pensara el Señor así de mí. Varón recto, varón perfecto, varón justo y apartado del mal. ¿No le parece que sería rico que el Señor pensara así de usted también? Y diga, fulano de tal, varón recto, varón justo, varón temeroso de Dios y de ñapa apartado del mal. Que Dios opine de alguien así es una cosa fabulosa. Ojalá pensara así de mí. ¿Ah? Claro, imagínese. Y otro verso de capítulo 1 de Job dice que el Señor le hizo una consideración al enemigo. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿No le ha echado un ojito a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y le dijo cómo era él. Y Dios opinó de Job. Pero ¿sabe qué le dijo el enemigo? ¿Sabe qué le dijo Satanás? Le dijo, ¿usted cree que Job te sirve a ti de balde? No, él le sirve porque usted lo ha rodeado de bienes. Lo cercaste de beneficios. Cuando usted lee ese verso, me dice a mí que todos los creyentes a Cristo Jesús están rodeados de beneficios. ¿Quiere que se lo lea? Esa palabra del Señor en Job a mí me fascina. Cuando usted lee el capítulo 1 de Job, eso es lo que dice, vea. El Señor en el verso número 8 le dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y el diablo le responde, Satanás respondió diciendo, ¿acaso te teme Job de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Mire cómo, y mire, esta es la opinión no de Dios, sino del enemigo. ¿Cómo cree que el diablo lo ve a usted? Si la opinión de Dios con respecto a Job fue, no hay otro como él en la tierra, mire cómo veía el diablo a Job. ¿No le has cercado alrededor de él? ¿Y no le ha puesto cerco a su casa? ¿Y a todo lo que tiene? Eso significa que usted y yo somos unos administradores, pero el dueño de todo tiene una bendición colocada alrededor nuestro y a nuestra casa y a todo lo que tenemos. ¿Sabe? Eso es valioso entenderlo. Porque es que a veces el enemigo dice, pero es que ¿qué? ¿Usted qué tiene? Toca como poner las gafas para ver el cerco. Porque el diablo vio el cerco, dijo, pero es que a este no le puedo meter el diente porque tiene un cerco. A este no le puedo hacer daño porque tiene un cerco. Quiero meterme allá por su casa, pero tiene un cerco. Le he echado el ojo a las ovejas, a los camellos, a los bueyes y a la hacienda de Job, pero tiene un cerco.
¿Sabe? Dios se preocupa por los mayordomos, Dios se preocupa por los administradores, Dios se preocupa por aquellos que han entendido que el dueño es Él y nosotros solamente administradores. ¿Sabe? Hay un cerco sobre usted. Por eso es que el diablo le ha querido meter el diente y no ha podido. Para meterle el diente a Job le tocó pedirle permiso al Señor. Y entonces le dijo, pues mire, le voy a demostrar que Job no me teme a mí porque le di unas 500 yuntas de bueyes, 1000 toros. Le voy a demostrar que Job no me teme a mí porque le di 3000 camellos. 3000 camellos. Ese sí tenía camello. Y tampoco me teme a mí porque le regalé 7000 ovejas. Porque es que el diablo le dijo, mire, él te teme, él anda bien, él se porta bien, él es lo que es que usted dice que es, porque usted le ha hecho esos regalitos. Y entonces el Señor le dijo, no es por eso. Le voy a probar que Él me teme y Él es justo, Él es perfecto, Él es un hombre temeroso de Dios y se aparta del mal, no por los regalitos que le di. Porque usted y yo no tememos a Dios por eso. Usted y yo tememos a Dios porque entendemos que Él es el Señor. Sobre todas las cosas y por sobre todas las cosas. Él es el Señor. Y entonces, este buen administrador que era Job, también ofrecía ofrendas. Mire, acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, el verso 5, Job enviaba y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía los holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Él ofrecía también. Señor, te ofrezco esto. De pronto mis hijos la han embarrado por ahí. Mire, alguien que sabe quién es su Dios, alguien que sabe quién es su Dios, no le duele ofrecer algo a Dios. No le duele. Amén. Bueno. Esto de las ofrendas, el primer registro de alguien que fue oferente, que ofreció a Dios, fue Caín y Abel. Es el primer registro que hay en la Biblia, Caín y Abel. El Señor consideró que la ofrenda de Abel era acepta en su presencia y la de Caín no lo fue. Ahí está el primer registro. La ofrenda de Abel está registrada en la Biblia como la ofrenda de alguien que reconoce que Dios era el Señor de todas las cosas. Y por eso él cogió uno de los cabritos y ofreció un sacrificio. Y agradó al Señor. Caín no ofreció, la ofrenda de él no fue del gusto del Señor. No porque las hortalizas no sean buenas, sino porque la actitud de él no fue la correcta.
Y esos son los dos primeros que ofrendaron algo. Pero ¿quién les enseñó a esos dos a ofrendar? Ellos tuvieron que haber aprendido de Adán y de Eva. Así es que esto de ofrendar también se aprende. Y por eso hasta nuestros niños son enseñados a honrar a Dios. Y debemos enseñarlos a honrar a Dios de tal manera que cuando ellos ofrenden, y la primera ofrenda agradable delante de Dios debe ser nuestra propia vida. Y vea, mire lo que hizo el Señor para que nosotros pudiéramos ofrecer nuestra vida como ofrenda. La Biblia dice que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. La Biblia dice que nuestras iniquidades hacen ocultar el rostro del Señor y hacen que su oído se agrave y no escuche. Nosotros, por la herencia pecaminosa, toda nuestra vida era, según Isaías, una hinchazón y llaga podrida. En lo físico, imagínense, y en lo espiritual, nosotros no teníamos nada que ofrecerle al Señor. Nuestra naturaleza caída no compaginaba con la naturaleza divina de Él. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios y nosotros hombres. Y la Biblia dice que Él se tomó el trabajo de coger eso que en nosotros yo no podía presentarme. Ve, aquí estoy Dios, aquí estoy, soy un pecador. Y vengo aquí a traerle mi vida y espero que la reciba como una ofrenda. Y no era posible porque sobre mí pesaba el pecado. Sobre mí estaba la herencia pecaminosa, heredada de Adán. Pero como no podía yo ofrecerme a Él como una ofrenda, Él tomó el lugar de los pecadores y se presentó como la ofrenda por el pecado, y con la obra redentora en la cruz del Calvario purificó nuestras vidas, nuestra alma, purificó nuestro ser, y nosotros ahora somos la ofrenda delante de Él, según Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es el verdadero culto. Con razón. Nos tuvo que limpiar, nos tuvo que purificar, nos tuvo que apartar del pecado, nos tuvo que sacar de la mazmorra, nos tuvo que colocar en alto sobre peña, nos tuvo que hacer toda esa obra de santificación para que usted y yo llegásemos a ser ofrenda agradable. Y Pablo le dijo a los judíos que el Señor lo había llamado a él a ser predicador a los gentiles, para que los gentiles llegásemos a ser ofrenda agradable delante de Él. Así es que nosotros nos tenemos que dar primeramente al Señor. Cuando uno reconoce que el Señor hizo esa obra, nosotros tenemos razones para honrar al Señor. En el Antiguo Testamento el Señor pidió ofrendas. Es más, siempre las ofrendas han sido un acto de reconocimiento hacia Dios, de su señorío. Acuérdense cuando el Señor borró de sobre la faz de la tierra a los hombres en los días de Noé. El arca flotó, el arca subió hasta el monte y allá
ancló y cuando descendió el agua y ya también descendió el arca, Noé lo primero que hizo al salir del arca fue ofrecer una ofrenda de holocausto delante del Señor. Y la Biblia dice que percibió Jehová olor grato y hizo una promesa. No volveré a raer al hombre de sobre la faz de la tierra con agua. Y para que vean que esto será como lo acabo de decir, pintó. Dejó ver el arco iris. Este arco será señal de que mi palabra se sostendrá por encima de todas las cosas en todos los tiempos. Y cuando usted ve el arco iris dice, ya no llueve. Ya no llueve. Y gloria a Dios por eso. Y si usted ve de ahí para adelante, ofrendas, ofrendas, ofrendas. Y todos los sacrificios eran ofrendas. Cuando usted lee el Antiguo Testamento dice, hay ofrendas por el pecado, hay ofrendas por los sacerdotes, hay ofrendas por los primogénitos, hay ofrendas por el pueblo, hay ofrendas por todo, de paz, para llamarlo a contentamiento. ¿Y cómo lo hacían? Ofreciendo. Y para cada caso hay una ofrenda específica y una forma de presentarla. Así es que ofrendas el Señor siempre las ha pedido. Oiga, que a uno le pidan de lo que es de uno, ¿usted no le suena como raro? Porque Él es el dueño, pero se la pide a los administradores. Y entonces le dice, dame ofrenda, traed ofrenda. Las ofrendas siempre serán el resultado de un corazón que reconoce a su Dios y siempre serán el resultado de un corazón que entiende que ellos son administradores. Mire, cuando usted lee el capítulo 35 del libro de Éxodo, el Señor le dijo a Israel que trajera ofrenda. Vea. Habló el verso 4. Moisés habló a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, esto es lo que Jehová ha mandado. Resulta que se propusieron realizar, el Señor quiso habitar entre el pueblo y escogió un lugar y quiso estar en todo el centro de las tribus y colocó unas allá, otras allá, otras allá y otras a este otro costado. Y este pedazo del centro dijo, ahí voy a habitar yo, ustedes me harán un tabernáculo, un lugar, una tienda donde morar. Y mire que cuando el Señor comenzó a decirles a ellos, por boca de Moisés les dijo, Moisés le habló a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. O sea, tomen la ofrenda para Dios. Primera cosa, las ofrendas se le traen a quien es Señor de nosotros y de la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. Las ofrendas no se le traen a otro. Hay gente que dice, ¿usted le dio la ofrenda al pastor? No, las ofrendas no son para el pastor. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová.
para Dios. Las ofrendas las pide no el pastor, las pide Dios. Pero claro, Moisés fue el que le tocó ir a llevar el mensaje de parte de Dios para solicitarlas. Y a nosotros ahora nos toca hacer igual. Son para Él, pero el que las pide es Él a través nuestro. Entonces hay gente que dice, si oyó que el pastor pidió las ofrendas. No, no fue el pastor, es el Señor. El pastor sencillamente es el mensajero de parte de Dios. Eso era Moisés, el mensajero de parte de Dios. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Y mire quiénes son los que dan ofrenda. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Y para ser generoso hay que entender la generosidad de Dios. No se puede ser generoso si no entiendo lo generoso que ha sido Dios. O sea, el dar para Dios es en consecuencia al reconocimiento de su señorío y de su generosidad. Si tuviéramos un Dios tacaño, pues vaya y venga que nosotros fuéramos así. Pero tenemos un Dios generoso. Amén. Si no, no dijera Santiago lo que dice en el 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, ni mudanza, ni variación. Desciende de Él. Por eso la iglesia depende de Él. Y qué bendición depender de Dios. Usted que trabaja en una empresa, usted no depende de la empresa. Usted depende de Dios. La empresa es el medio que Dios está usando. Y no es el gerente el que le paga. Él es el medio que Dios usa para darle a usted el resultado por su esfuerzo de trabajo. La gente que le firma el cheque no es el que le paga a usted. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. Nosotros tenemos que entender eso. Porque hay gente que dice, no, yo le temo mucho a mi jefe. No, témale a Dios. Y al jefe reconozca su servicio y sea agradecido y sirve bien, pero teme a Dios. Porque algunos dicen, no, es que toca, Él es el jefe. Sí, Él es el que administra esas cosas, pero esas tampoco son de Él, son de Dios. Nosotros tenemos que aprender que Dios es el Señor de todo. El Señor una vez le preguntó a los sacerdotes que administraban al pueblo de Israel y le hizo una pregunta que le dijo, oiga, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Porque ellos habían dejado de hacer lo que tenían que hacer. Y entonces, cuando usted lee el libro de Malaquías, léanse en ese librito, tiene 4 capítulos nomás y es bien explicativo. En esos 4 capítulos usted encuentra cosas como, ¿dónde está mi honra? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿Se atreverán a robarme? Porque así está la pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Y entonces comienza el Señor en el primer capítulo y dice, si Dios es su Padre, dice, el siervo conoce a su Señor. Y el Hijo
honra también al papá. Y el siervo a su señor. Si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy su señor, ¿dónde está la honra? Porque ellos tenían en menos lo que Dios había puesto para administrar en las manos de ellos y lo deshonraban. Y cuando usted lee esos 4 capítulos, usted encuentra cosas que son un poquito para nuestros ojos y oídos como duras, pero a los ojos y oídos del Señor una completa verdad, porque habían dejado de hacer lo que debían hacer. Entonces, cuando usted lee eso, usted encuentra esas cositas. Le voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 razones por las cuales usted debe honrar a Dios. La primera, por reconocimiento de su señorío. La segunda, por agradecimiento por sus provisiones. Porque las plantas no crecen porque yo las hago crecer. El agricultor, por ejemplo, que siembra, no dice, bueno, yo siembro esto y yo voy a hacer que ellas crezcan. No, él las siembra, él las fertiliza, él las cuida que no se llenen de maleza, pero el crecimiento siempre lo da el Señor. Porque ningún ser humano hasta ahora en la mañana dice, bueno, voy a echarles el aguacerito del día miércoles. Aquí está. No. ¿No pueden? En cambio el Señor da la lluvia a su tiempo y el sol sale a su tiempo y con la provisión divina del sol y la lluvia las plantas crecen y a buenas papas que sí nos comemos. ¿O no? Y el agricultor ni siquiera las ve porque están debajo de tierra. Para poderlas ver tiene que esperar el tiempo señalado para cosechar, y cuando mete la hoz, cuando mete el azadón, cuando mete la pala y saca el fruto, entonces dice, qué buena cosecha la que sembré. Y él se echa la gloria se la echa a él y dice, eso es mucha cosecha tan grande, tan buena, no habíamos tenido una así. Es que yo sé sembrar. Y no es por eso. Es que Dios es bueno, es que Dios es misericordioso, es que Dios es fiel, es que Dios no permite que la gente pase más necesidades de las que a veces pasa. Porque es de Él, de su mano. Entonces, cuando ofrendamos, cuando honramos a Dios, cuando damos para Él, es en agradecimiento por sus provisiones. Ustedes han mirado unos platanotes así que ya valen casi 5,000. ¿Sí? ¿Sí? Un plátano de 2 kilos debe valer como 7,000. Y entonces uno dice, es mucho plátano tan bonito. Lo compra y, uy, me valió 7,000, mucho lo caro. Lo echa a la olla, lo echa al sartén, lo fríe y luego cuando se lo come está muy caro. Se lo está comiendo y está renegando. Está muy caro. Pero qué bueno es Dios que todavía hay platanitos. Y créalo que si se ponen a 10,000, Dios le va a dar los 10,000 para que se lo compre, porque Él va a cuidar de usted y de mí. Eso no le busque. Yo le digo a los hermanos en la iglesia, si mañana amanece la libra de carne a 25 y Dios quiere cuidarme con una libra, me regala los 25, ¿no? Sí. Porque Dios es bueno. ¿Sabe que lo único barato
Es el trabajo. Pero esta iglesia tiene una provisión divina. La tercera razón por la cual usted debe honrar a Dios es por la fe en sus promesas. Nosotros somos un pueblo que antes no éramos un pueblo de fe, pero ahora sí. Antes creíamos en lo que no debíamos creer. Antes honrábamos lo que no teníamos que honrar. Antes venerábamos lo que no teníamos que venerar. Pero el conocimiento de la palabra de Dios enderezó nuestra fe. Y ahora nuestra fe está puesta en Jesús y sus promesas. Y Él ha dicho en sus promesas: esté contento con lo que tenéis ahora. Ay, Señor, pero no quedan sino 4 papas. Bueno, pero quedan. Esté contento con esas 4. Porque Él dijo: esté contento con lo que tenéis ahora. Y va la promesa. O sea, la parte del ser humano es aprender a tener contentamiento con lo que tiene ahora. Esa es la parte del ser humano. Porque Dios ha dicho, y ahí está la promesa: no te va a faltar nada. El salmista dice: nada falta a los que le temen. O sea que la base sobre la cual la promesa se apalanca es el temor al Señor que yo le debo tener. Si yo temo a Dios, Dios es fiel a sus promesas. Y la Biblia dice que Él proveerá. Así dice la carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 9. Dios proveerá. Me encanta esa palabra como para que uno no se quede ahí pegado solamente a que somos nosotros por lo buenos que somos ahora y que como tenemos unas ventajitas que Dios nos ha dado. Entonces nosotros pensamos que somos nosotros, pero no somos nosotros. Me encanta que Pablo colocó esto inspirado por el Espíritu Santo. Poderoso es Dios. Como para que nadie diga: es que es por mí, es que fui yo. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ni siquiera lo necesario, lo suficiente. Estoy leyéndole el capítulo de la segunda carta a los Corintios, el 9, el verso 8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Me encanta esa palabra, el absoluto, toda gracia. Señor, y en esto también en eso. Toda gracia. Dios es poderoso para hacer que la gracia abunde sobre usted y sobre mí, para que nosotros, teniendo siempre en todas las cosas, no en cualquiera de las cosas, en todas las cosas, no cualquier poquito, todo lo suficiente. Eso es cuidado de parte de Dios. Ay, Señor, pero en esto yo no sé si me alcanzará. Bueno, ponga la fe en las promesas. Porque Él dijo que en todas las cosas. Ay, hermano, nosotros no hemos podido lograr tal cosa. Póngale fe y verá. Porque Él ha dicho que sí. El problema con nosotros es que la fe no funciona a ratos. Y se nos olvida que Dios ha dicho que Él está para bendecirnos en todas las cosas, lo suficiente para que abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Me encanta este verso, mire: y el que da semilla al que siembra.
El que va a sembrar las papas no dice, ay, no fabriqué unas papas para mañana sembrar. Ese no es el trabajo de él. El que va a sembrar unas eras de maíz, ay, se me olvidó fabricar la semilla para mañana. No, eso no funciona así. Porque hay uno que es el que da. El que da. El que da. Hay uno que es el que da. ¿Sabe? En esta tierra del altiplano, los indígenas hace un tiempo adoraban hasta el maíz. Pero al Dios que daba el maíz lo ignoraron. Y así le pasa al ser humano. Le da el reconocimiento a quien no se lo tiene que dar, y a quien se lo debe dar lo ignora. Pero usted y yo no podemos ser así. El que da semilla al que siembra es Dios, y pan al que come es Dios. Y Dios ha prometido proveer, y Dios ha prometido multiplicar, y Dios ha prometido aumentar los frutos de nuestra justicia, para que estemos enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce medio de nosotros acciones de gracias a Dios. ¿Sabes? Dios. Hay que tener fe en sus promesas, porque Él dijo, no te dejaré, no te dejaré. Creámosle, ay Señor, para mañana no hay, pero mañana es otro día, y si mañana estamos vivos, la promesa funciona, no te dejaré. Y la otra parte dice, no tendrás desamparo, no te desampararé. El problema con nosotros es que no creemos a ratos. Pero mañana será otro día. Mi Dios sigue estando sentado en el trono. Mañana, cuando el alba ya comience a clarear y comience el sol a calentar, Él todavía está en control de todo. Él todavía está sentado en el trono. Él todavía tiene las manos llenas de provisiones para la gente en la tierra, y más para los que hemos conocido esta gracia preciosa. Porque si hay algunos de los que Dios está pendiente, esos son su pueblo. Dios va a proveer. Tengo que creerle a Él. Me encanta la expresión del padre de la fe, porque el autor y consumador de la fe es Cristo, pero a Abraham le dio el privilegio de ser llamado el padre de la fe. Cuando su hijo, que no conocía cómo Dios funcionaba, llegó allá al lugar del sacrificio y dijo, Padre, la leña ya está lista, está el fuego, está el cuchillo, está el lugar para hacer el sacrificio, y cordero no tenemos. Y entonces este hombre le responde, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Él ya había descubierto que Dios es el proveedor. Ya había descubierto, Dios se proveerá. No importa que tú no lo veas, Isaac, no importa que no veas el cordero, Dios lo tiene por ahí. ¿Sabe? Usted y yo nos pasa a veces igual, no, pero no vemos cómo eso irá a salir, no vemos cómo eso se va a solucionar, no vemos la manera para hacerlo, pero Dios ya la tiene por ahí, porque Él es el proveedor. Dios ya tiene todo listo, Dios ya tiene todo preparado, Dios lo ha hecho todo por nosotros.
promesas. Así es que el dar no es tan complejo. Porque en fin de cuentas yo no doy nada mío. Porque yo no tengo nada. Pero Él sí tiene. Y si conoce mi voluntad y conoce mi corazón y conoce mi entendimiento y conoce mi vida y sabe que yo quiero honrarlo, Dios pondrá en las manos suyas y las mías lo que necesitamos para ofrecerle a Él. Así funciona Él. Lo honramos porque lo amamos a Él y a su obra. Porque es que nosotros, si lo amamos, se lo demostramos. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muestra del amor divino hacia nosotros fue que siendo espíritu se hizo hombre y en la calidad de hombre era la ofrenda y la mostró, la exhibió. Y fue a la cruz y la gente vio la ofrenda por el pecado. Y estaba profetizado y toda carne verá la salvación de Dios. Nosotros también, de lo que recibimos, nos acercamos y ofrendamos, ofrecemos. Y cuando lo hacemos en reconocimiento de su señorío, en agradecimiento por lo que recibimos, porque confiamos en sus promesas, porque lo amamos a Él y a lo que Él hace. Ay, hermano, oiga, a propósito, se nota el esfuerzo de ustedes. Sí, se nota el esfuerzo. Mire, este lugar está agradable, está bonito. Está como no podemos codiciar. No le digo que está codiciable, porque no codiciarás la iglesia de su compañero. Pero cuando uno ve las cosas así, se nota el esfuerzo de la gente. Y se nota que ustedes han venido honrando al Señor. Porque eso no se ha hecho con botones, ni con monedas. Eso se ha hecho con esfuerzo. Y ha costado millones. ¿Y cómo se logró? Ay, es que nosotros queremos ver un lugar bonito donde ir a celebrar culto al Señor que me ha dado todo. Y por eso hacemos así cosas como bonitas. ¿Todavía deben? ¿Poquito? Eso no es nada. Usted no debe nada, eso lo debe Él. ¿En serio lo debe Él? ¿Lo debe el Señor? ¿Y usted cree que no tiene bolsillo el Señor? Míralo. Porque el bolsillo suyo no es suyo. Y el mío tampoco. El mío puede estar así. Pero el de Él. El de Él no. Todavía le creo lo que el profeta dijo. Jehová dijo, mía es la plata y mío es el oro. Y entonces esa platica que usted tiene allá en el banco, ¿de quién es? ¿De quién es? Ay, es que me cuesta decir
No, eso está a nombre mío. Dios no aparece ahí. No está su número de cédula. Está el mío. ¿Y a quién le pertenece su vida? Es más, hasta las medias suyas y las mías son de Él. ¿Verdad? ¿A quién le pertenece? A Él. Solo que me las presta para ponérmelas yo porque Él no las necesita. Y lo honramos a Él porque aprendimos algo y fue obedecer su palabra. Y eso no fue gratis. Pero la trajo. O sea que la gasolina suya era más valiosa. Listo. Note una cosa. Él sencillamente piensa como piensa la gente hoy. La gasolina está costosa y es verdad. Y no llevan a nadie así gratis. Pero tenga confianza que el Señor no le va a faltar. No le va a faltar. Mire, le damos a Él por obediencia a su palabra. Y no obedecemos porque se nos ocurrió a nosotros, sino que obedecemos por el propósito que Él tuvo para con nosotros. Elegidos usted y yo, según la presciencia, la anticipada ciencia de Dios. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios, en santificación del Espíritu para obedecer. Note que el para es la razón por la cual nos eligió, el para qué nos eligió. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, el hombre no es obediente por naturaleza. El hombre por naturaleza es desobediente y rebelde. Pero en el anticipado conocimiento de Dios, Dios nos apartó para que fuéramos gente obediente. Y nos apartó para que la sangre de Jesucristo nos rociara. Y entonces ahora, por la obra de Cristo a nuestro favor y la obediencia que le debemos a su palabra, nosotros lo honramos. No es como mucha gente dice, allá usted le quitan la plata, le quitan las cosas. No, Señor, aquí a nadie le quitamos nada. Aquí le enseñamos a honrar a Dios. ¿Y cuántos hemos aprendido a honrar a Dios? Y si no lo has aprendido, apréndelo hoy. Honra a Dios con sus bienes. Proverbios capítulo 3, el verso 9. Y tiene promesas. Porque es que Dios no pide nada sin que dé algo. Dios pide, pero también da. Amén. Mire lo que dice Proverbios 3:9 y ya vamos cerrando. Porque ustedes se quieren ir y yo también.
Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Y aquí están las promesas. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y está en un contexto donde la uva era el cultivo predominante y el trigo era el alimento predominante para la alimentación, y la uva para, en vez de tomar agua de panela como nosotros, ellos tomaban vino. Entonces, si esto fuera escrito aquí en el altiplano cundiboyacense, serán llenos tus graneros con papa, yuca, alberjas, cebollas, zanahorias, hortalizas, repollos, pollo, carne, avena, habas. Y tus lagares, como no hay lagares aquí, entonces no le hará falta la olleta, la huepanela. Amén. Una alabanza al Dios que es fiel. Para dar para Dios y su obra es preciso que el ser humano se dé primero a Cristo. Esto significa que hay que rendirse al señorío de Él. De lo contrario, no habrá reconocimiento ni honra para Dios. Porque yo, ¿a qué voy a honrar a quien no considero digno de honra? ¿Y qué voy a honrar a quien no considero que es mi Señor? Pero como aquí no tenemos otro Señor, aquí el Señor es Él, entonces lo honramos a Él. El apóstol Pablo colocó a la iglesia de Macedonia en la segunda carta de Corintios, al capítulo 8, el verso 5, dijo: quienes demostraron generosidad en medio de la profunda pobreza que tenían y dieron aún más allá de sus fuerzas, pero dice Pablo, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Hay un orden. Señor, me rindo a ti. Y como me rindo a Él, entonces no tengo ningún problema para honrarte. Aquí está tu honra. Cuando la gente se rehúsa a honrar a Dios con los bienes, no están bajo su señorío. Eso parece palabra de calibre grueso y lo es. Porque si no lo honra, su Dios es el dinero. Y cree que el dinero es de él. Y entonces no puede honrar al dueño de la plata y el oro. Y ponerse a cogerse ese señorío es una torpeza. Porque en el momento que el patrón quiera ponerlo a pasar aceite, no le da más y le cierra la llave, y el que es señor ahora termina siendo el siervo de rodillas, a ver si de pronto el Señor de todo tiene misericordia y vuelve y le abre la llave. Así es que hay que aprender a honrarlo. Amén. Pablo a los Corintios le enseña la actitud correcta para honrarlo. Siempre con generosidad, o sea, no sea tacaño. ¿Ah? No sea tacaño. Ofrece a Dios, porque es Dios quien dijo: dad y se os dará. San Lucas 6:38. Fue Él el que dijo: tú me das, yo te doy. Da con alegría. Uy, no, me toca dar estos 20,000. Qué embarrada. Pero lo voy a dar para que el pastor no diga que yo soy un tacaño, pero me duele por dentro. ¿Qué? Él tiene más de eso para darnos.
Amén. Y una cosa que juega un papel importantísimo es la voluntad del ser humano. Todo generoso de corazón, los voluntarios de corazón trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. La ofrenda no es una cantidad fija ni impuesta. La ofrenda se da según Dios nos haya prosperado. Por eso a quien Dios le ha puesto a administrar más, no puede dar igual al que Dios le ha puesto a administrar menos. Ejemplo, si el Señor le da un salario de 5 millones a alguien y a otro le da un salario de 1.500.000, ¿de quién espera más el Señor? ¿De cuál administrador espera más? Del que está administrando más, porque al que más se le da, más se le demanda. Por eso es que las ofrendas no pueden ser la familia X que Dios lo ha bendecido un poco más económicamente, entonces da 50,000 y el otro que tiene menos le toca dar igual. No, Señor, porque es según Dios lo haya prosperado. Y las ofrendas no tienen límite en el dar. En cambio las décimas sí. Pero eso otro lo predicará. Amén. Yo no me voy a meter en eso porque a mí no me llamaron para eso hoy. A mí me dijeron predique sobre las ofrendas. En las ofrendas usted puede dar más que el mismo diezmo. En ese otro le va a explicar. Pero en las ofrendas usted puede dar más que en las mismas décimas. En las ofrendas usted puede dar más que en los mismos votos. Porque las ofrendas no tienen una medida. La única medida que está en la Biblia es según Dios lo haya prosperado. Y si a Dios le agrada bendecirlo esta semana con X cantidad y a la otra semana le dio más y a la de más arriba le dio más de lo que le dio en la segunda y en la cuarta le dio más de lo que le dio en la tercera, es porque Dios cumple su promesa, proveerá, aumentará, multiplicará para que la justicia de Él se vea manifestada en su generosidad. Y por eso no pueden ser las ofrendas una cuota fija. Aprendamos a honrarlo con la confianza que no le damos nada nuestro. Y ahí verá como eso es de él verá si no multiplica eso. Si es que está sacando de lo suyo para ponerlo en las manos suyas para que administre. Y Dios lo único que hace cuando hacemos este ejercicio de la honra es probar nuestra mayordomía. Es lo único que hace. Entonces le entrega 10 millones y el otro llega y dice, uy no, pero eso es mucha plata. Yo como que mejor no doy esos 10,000, voy a dar 2,000. Dios sencillamente está probando qué tan generoso eres. Y después no se le haga raro que de 10 millones pase a ganarse 500,000 por tacaño. Porque Dios puede hacerlo. ¿Y quién le dice que no si Él es el dueño? Y si aquí humanamente al que hace las cosas bien lo promueven, ¿no mira usted? Humanamente al que hace las cosas bien lo promueven. ¿Cuánto más en la justicia divina? Él bendecirá a quien lo honra bien.
Dele a Dios. Y no se pregunte, ay, a mí, por ejemplo, yo siempre le digo a los hermanos, si usted da para la obra de Dios, tenga confianza que los dineros se administran con cuidado, con pulcritud, con mucha transparencia. Y no cuando usted dé el billetico del 10.000, 50.000, quién sabe qué irán a hacer con el viejo verde. Es el único viejo verde que las damas toleran. ¿Ah? No entendieron cuál viejo verde. El de 100.000. Hermanos, aprendamos a honrar a Dios. Porque nosotros cantamos, digno de honra. ¿Sí? Bueno, entonces, afloje la polla que es de las almas. Digno de honra. Aquí está la ofrenda para Dios. No se ha colectado, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Quieren honrar al Señor esta noche? A ver, vamos a honrarlo. Póngase de pie, vamos a honrarlo. Yo estoy seguro, vea. A veces la gente se pregunta y dice, pero nosotros aquí somos muy pobres. Porque al creyente a veces le mete un espíritu de pobreza, pero espantoso. Y dije, no, esta iglesia es pobre. Yo no sé de dónde sacan eso. Porque el dueño de esta iglesia es riquísimo. Con decirle que en las escrituras de la propiedad de él aparece una sola escritura: mía es toda la tierra. Nosotros hablamos aquí, compramos nosotros un pedacito de tierra por ahí, un lotecito, nosotros hablamos de un lotecito, ¿cierto? Y entonces algunos dicen, y yo tengo un lotecito por ahí, y le preguntan, ¿y cuántas hectáreas tiene? Como 800. Pues por los lados de los llanos, los hermanos hablan de un lotecito. ¿Y cómo es de grande el lotecito? Pues ahí tiene como 100 hectáreas. Y nosotros hablamos de hectáreas, y una hectárea son 10.000 metros cuadrados, entonces multiplique. Aquí hablamos de lotecitos de 10 por 15, de 6 por 12, de 100 por 100, una hectárea. Pues le quiero decir que el lotecito del Señor le da la vuelta por todos lados, y el límite es el mar por aquí, y el otro lado por acá el mar, y allá está la montaña X, el lindero Y. Él es el dueño. Hermanos, el Dios nuestro tiene para dar, tiene para darle a la iglesia. Es más, si quiere más, si quiere usted ser un poquito más administrador de algo de lo de Dios, déle y verá, a ver si es que él miente. A ver si es que él miente. Y después puede decir, era cuento lo que ese pastor decía. Pero si usted lo prueba, Dios es fiel. Usted la suelta con esta, y con esta Dios le está diciendo, estírela, mijo, que aquí le mando para la próxima ofrenda. Y después encuentra con alguien que, oiga, usted hace tal cosa, no. Ah, sí, yo necesito tanto de lo que usted hace. Y le dice, uy, no, es que yo soy un vendedor, pero de los tremendos. ¿Cuál? Usted no es nada. Yo tampoco. Es que él ya está proveyendo para la próxima ofrenda. ¿Ya? Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? Y si no lo puede creer, créalo. Si no le alcanza la fe, estira esta noche la fe por la palabra. Créelo, Dios es fiel. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre del Señor en esta noche, darle gracias a Dios.